Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, este 2 de agosto del 2021, lunes 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, la patrona pues de Costa Rica. Y hoy quiero volver a invitar, traigo de nuevo como invitado a el genealogista y filólogo Mauricio Meléndez, quien nos va a contar de un proceso muy interesante que él acaba de concluir en una visita que recientemente hizo a España. Y es el proceso de nacionalización o de obtener la nacionalidad española a través de la herencia judío sefardí. Voy a mostrarles un video donde Mauricio se encuentra firmando todo este proceso y hay muchas personas que tienen dudas o han tenido dudas acerca de esta apertura que se hizo hace unos años por parte del gobierno de España y que en este momento también se está haciendo a través del gobierno de Portugal. Y él nos viene a contar cómo ha sido, en qué consiste la obtención de la nacionalidad por herencia judío-sefardí. Así que vamos a pedirle a Mauricio que voy a invitarlo a la sala. Muy bien. Bueno, Mau, bienvenido otra vez a Contravía, en Voces por Media Calle. Estaba contando pues todo el proceso que has hecho de firma de, bueno, tiene un nombre técnico, más o menos es De notoriedad. Una firma de notoriedad. Y entonces contá a nuestra audiencia en qué consiste esta firma de notoriedad y qué ha sido este proceso de obtención de nacionalización por herencia judío-sefardí. Correcto. Primero que todo, agradecerte la invitación a estar en el programa y pues contarles que es un proceso que empezó, es una ley, perdón, que emitió el Estado español en el 2015 y estuvo en vigencia hasta 1 de octubre de 2019. Es decir, tuvo una vigencia relativamente corta. El asunto fue que al inicio, cuando todo esto empezó a surgir, había muchas dudas, ¿verdad?, sobre la realidad de esta ley. De hecho, muchos creímos que era una estafa, que era mentira, que era... Pero Internet se generó. ¿En qué consistió específicamente? ¿Cómo fue que ese concurso? Sí. Entonces, la ley, digamos, tiene como un antecedente que se remonta al año, a principios del siglo XX, que era una especie de pedir perdón a todos aquellos que en algún momento fueron españoles y fueron expulsados. En este caso se trata de los judíos sefardíes, que es una población que llegó a la península ibérica desde tiempos tan remotos como los romanos. Estamos hablando de hace casi 2000 años. Resulta que pues había, en algún momento se convivieron en la península ibérica tres religiones, ¿verdad? Las tres más importantes del planeta, que eran la religión católica, la religión islámica y luego teníamos también a los hebreos, ¿verdad? Y a los judíos. Y bueno, eso fue relativamente armonioso. Hubo momentos en que hubo mucho rechazo y en 1492 fueron expulsados de la península ibérica, específicamente de España primero y luego de Portugal, todos los judíos que no se hubieran convertido al catolicismo. Perdón, ¿cuántos siglos vivieron los sefardíes en la península ibérica? Imagínense que en 1400, estamos hablando de casi 15 siglos, ¿no?, que ya tenían o sea que de estar en la península. En una población asentada de mucho tiempo atrás. Sí, y en muchas, digamos, ciudades antiguas como Toledo, Segovia, etcétera, ¿verdad?, había juderías, que eran como decir los barrios donde vivían los judíos, ¿verdad? Y estaban también los mozárabes, que eran los que descendían más que todo de los árabes, allá a veces mezclados también con españoles. Entonces el asunto, bueno, español, el concepto no existía, digamos, en ese momento. El concepto actual. Pero los cristianos, digamos, que sería lo más adecuado. Entonces, claro, esa expulsión hizo que esas comunidades, ¿verdad?, fueran asentándose en diferentes partes de la región del Mediterráneo, ¿verdad?, en Grecia, en Francia, en algunos territorios, etc. La cuestión es que el Estado español de alguna manera pide perdón con esta ley y todos los descendientes de estos judíos
pueden pedir, entonces podían pedir la nacionalidad española, ¿verdad? Que eso es lo interesante del caso. Y cómo fue, bueno, cómo se anuncia este proceso? ¿Cómo te ves involucrado vos? Y contanos cuántas más o menos personas en Costa Rica tenemos herencia judío-sefardí en nuestros antepasados, muy remotos, pero bien que mal lo tenemos, según me has contado, y cuántas personas más o menos se calcula que han obtenido la nacionalidad de Costa Rica, la nacionalidad española en este proceso. Uh-huh. En una primera instancia, como les comenté, ¿verdad? Cuando empezó a circular más o menos en 2016 una lista de supuestos apellidos judíos, ¿verdad? Y que mediante la prueba, digamos, si se probaba que usted tenía esos apellidos que eran judíos, iba a poder obtener la nacionalidad. El asunto es que no existen apellidos judíos, o por lo menos los que estaban en esa lista en realidad eran apellidos castellanos que tomaron algunos judíos, ya sea cuando se convirtieron o para ocultar su origen y no ser perseguidos. Claro. Entonces ahí se generaba, digamos, toda una como cierta suspicacia en cuanto a si era real o no era real todo eso. Claro. Pero bueno, finalmente en el 2018, por un cliente que yo tenía, digamos, que le gustaba que yo le hiciera trabajos genealógicos, un día conversando, ya después de varios trabajos que le había hecho, le digo, bueno, ¿usted sabía que usted tiene sangre judía? Y me dice, ah, ¿de veras? Sí, claro. Los ticos tenemos sangre judía muy poca que se pueda documentar, ¿verdad? Y más allá del mito que hay de que todos los antepasados de los ticos son judíos, lo cual es falso, ¿verdad? Eso es una mitología que se propagó sobre todo en los años 70. Sí. Y sobre todo se propagó en la década de 1970 por un señor que se llamó Gonzalo Chacón Trejos. Él emitió esos criterios y a partir de ahí la gente cree y dice que los conquistadores que vinieron eran judíos, que muchos se venían a ocultar y que no podían ser encontrados en Costa Rica, lo cual es falso. Claro, perdón, porque coincide con el descubrimiento, la llegada de los españoles a América 1492. Por eso claro, se decía que venían huyendo. Sí, pero lo interesante es, y mucha gente no lo sabe, es que era prohibido que los judíos pasaran a América. No, okay. O sea, desde el inicio no era, no era fácil. Factible, no. Claro. Hubo algunos casos, como uno en México, ¿verdad? Que un gobernador fue nombrado, no sé si era en Nuevo León, no recuerdo bien, pero bueno, fue nombrado como gobernador. Él venía de familias judías, se suponía que ya era católico, ¿verdad? Él se trajo una gran cantidad de gente, el séquito del gobernador, y por lo menos se cree que más de 150 eran también judíos todavía practicantes. Pero era lo que se llamaba criptojudíos, es decir, que se hacían pasar por católicos, pero en la esfera privada practicaban el judaísmo. Entonces, bueno, la cuestión fue que en México los encontró la Inquisición y fueron quemados muchos y muchos huyeron, ¿verdad? La cuestión es que algunos dicen que, por ejemplo, Antonio Carvajal, que era un conquistador, era uno de esos, pero es difícil creerlo porque precisamente la Inquisición estaba en toda España, digamos, en todos los territorios españoles, incluido América. Claro. Entonces, no es imposible, pero es poco probable. Claro. Porque no es que la gente llegara a Costa Rica y ya estaban a salvo de la Inquisición. Sí, aquí también funcionó la Inquisición, ¿verdad? Claro. Bueno, pero en todos casos es una historia diferente. La cuestión es que los ticos tenemos dos raíces que son las que más frecuentemente tenemos. Una viene por una familia que es Arias Dávila, originaria de Segovia, en España, ¿verdad? Se cree que inclusive tenía algo que ver con Ávila, por eso el Ávila que ellos tenían. Uh-huh. Y eran también judíos. Y otra familia que era Gutiérrez de la Caballería, que se estableció en Nueva España, que era México. La Arias Dávila se estableció en Guatemala. Y muchos ticos venimos de Jorge de Alvarado y otros venimos de Juan Vázquez de Coronado, ¿verdad? El conquistador pues muy conocido en el país. Juan Vázquez de Coronado se casa con Isabel Arias Dávila y por ahí viene esa sangre. Jorge de Alvarado se casa con Marina Gutiérrez de la Caballería y de ahí vienen esas líneas, pero están muy remotas, digamos, una es de 1530 y la otra es de 1550. Claro, entonces obviamente hay que ir a buscarlas y es un proceso genealógicamente me imagino que complicado.
Pues no es tan complicado en el sentido de que son familias que se han estudiado bastante. Ah, ok. El asunto es que son muchas generaciones, ¿verdad? Para Sí. que te hagas una idea, digamos, más o menos, una persona promedio, digamos que hoy tenga unos 25 años, a veces puede estar entre 17 y 25 generaciones atrás que esos judíos. Wow. ¿Verdad? Estamos hablando de 600 años de historia. Claro. Entonces, documentar eso, ¿verdad? Y probar esa ascendencia puede resultar algo tediosa o difícil dependiendo de las capacidades, digamos, que usted tenga de investigación histórico-genealógica, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, el asunto es que ¿cuántos costarricenses tenemos esa sangre? Pues, siendo conservador, podríamos decir que un 60% de las personas que tengan antepasados en el Valle Central van a tener alguna de estas líneas, alguna de las dos. Sobre todo la Arias Dávila es la más frecuente. Entonces, siendo conservador, pero podría ser que hasta un 70%. Wow. Entonces, imagínense que de 5 millones que somos, ¿verdad? Saque la cuenta. Entonces, bueno, es del millón y algo que se calcula en el Valle Central, por ejemplo, 1,5 millones por ahí. Sí, no, lo que pasa es que cualquier persona, aunque ya sea de provincia o alejado del Valle Central, pero que tenga, aunque sea un antepasado en el Valle Central, es posible que tenga esa línea, ¿verdad? Wow. No así, digamos, los guanacastecos de pura cepa, por ejemplo, no es tan frecuente. Pero si es un guanacasteco que ya tiene raíces del Valle Central, gente que se fue ya en el siglo XVIII, XIX, a esas zonas, a lo mejor va a tener esa sangre. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Cano, contanos de tu caso. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, el caso mío es curioso, digamos, porque yo soy genealogista desde hace muchísimos años, ¿verdad? Como muchos saben. La cuestión es que este cliente primero que tuve yo, que en algún momento tal vez él va a querer hacer alguna historia que yo le había dicho, bueno, ¿verdad? Porque fue muy interesante, porque fue de casualidad. Yo le dije, mire, usted tiene sangre judía. Y me dice, es que me interesa porque hay una ley española. Le digo, no, sí, yo conozco la ley. Ya yo la había buscado, le digo, pero aparentemente nosotros no calzamos. Y dice, pero usted puede probar que yo vengo. Sí, eso sí se lo puedo hacer. Y le hice un trabajo. Él lo presentó a la Federación de Comunidades Judías de España, que era la que determinaba si le daban el certificado de ascendencia sefardí o no. Entonces él lo presentó y en 2 semanas se lo aprobaron. Entonces, sí, ya ahí fue algo como muy curioso porque decimos, era real. Era cierto. Era cierto, pero no sabíamos realmente las dimensiones del asunto. El caso en particular mío es que la línea de este cliente se unía, es decir, era la misma mía como en 1750. A partir de ahí hacia atrás era exactamente la misma línea. Y yo dije, bueno, voy a ver si, mire, yo podría hacer esto también. Entonces, ya le habían aprobado a él. Pero bueno, en eso vino una cantidad de gente que quería ya hacer el proceso. Y yo lo fui postergando y yo mismo decía, bueno, ¿para qué quiero ser español, verdad? Me interesa, no me interesa, y empecé a valorar el asunto. Hasta que ya casi cuando se iba a terminar, porque la ley tuvo un vencimiento en el 2018 y se amplió un año más hasta el 2019. En octubre, el 1 de octubre del 2019, se acababa. Ya no había, digamos, no había tiempo. Opción. De presentar los papeles, entonces, me imagino. Es correcto. ¿Verdad? Entonces yo dije, ya cuando estaba cerca del final, ya tenía un poquito más de tiempo, entonces, bueno, voy a hacerlo. Y yo mismo lo hice, aprendí a hacer el proceso, porque tanto la ley española como la ley portuguesa permiten que sea la misma persona la que haga el proceso, ¿verdad? Han surgido, ¿verdad?, una serie de bufetes que ayudan a las personas a conseguirlo también, ¿verdad? Lo que te facilita el tener abogados es obviamente que usted se desentiende de todo el proceso. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, pero igual... Es un proceso que se puede hacer en línea. Exactamente, se hace todo en plataformas digitales, tanto lo que es del Ministerio de Justicia de cada país, como lo que haces con las comunidades judías. Pero bueno, yo decidí hacerlo por mi cuenta, también gracias a este cliente que él lo había hecho él mismo, y entonces él me fue pasando como decimos en Costa Rica, los binazos. Sí, y él la obtuvo. Él la obtuvo, digamos, fue el primero de todas las personas que yo conocí que ya sí tiene su pasaporte en la mano. Entonces es increíble, ¿verdad?, que al final era cierto. Pero todo ese proceso, digamos, a Costa Rica ya llegó muy tardío. De hecho, todavía, para el caso portugués, la gente cree que es una estafa, dicen que es falso y no, resulta que es cierto. Pero bueno, volviendo.
Sí, perdón, entonces en ese momento el proceso se puede hacer para obtener la nacionalidad portuguesa. Es correcto. Hay una ley portuguesa anterior a la española, unos meses antes, del 2015 también, y está en vigencia desde esa época. La diferencia es que la ley portuguesa no tiene fecha de caducidad. Hay todo un movimiento interno, se habla de que eventualmente la van a querer cambiar o modificar de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, todavía está vigente. La cuestión es que es para España, entonces ya unos meses antes de que terminara todo el asunto, yo presenté toda la documentación, la subí a las plataformas y efectivamente a los meses, digamos, antes del final del 2019, se me comunicó y se me dio la certificación de descendiente de judío sefardí, con la cual vos pasabas al Estado español. El Estado español ya presentaba la documentación y el Estado español dictaminaría si te da o no la nacionalidad al haber demostrado. El punto esencial era demostrar que usted tenía sangre. Claro. Y hubo algunos casos, o te has enterado de algunos casos que se demuestra que sí tenían ascendencia judío sefardí y que no les hayan dado la nacionalidad, o casi que automáticamente sucedía eso. La mayoría de las veces, digamos, si estaba bien documentado el informe genealógico, no había ningún problema. ¿Verdad? A veces el problema es con alguna fuente específica, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que en 600 años de historia, todo lo que pudo haberse perdido? Claro. Entonces, claro, hay casos en los que usted sabe, como genealogista, usted puede decir, mira, para mí no hay duda casi de que esta persona viene de judíos sefardíes por esto y esto y esto. Para tener los indicios, pero no tenés una prueba directa. Entonces, a veces, ahí sí se le podía complicar a la persona. Entonces, la Federación de Comunidades Judías de España no te rechaza, digamos, no te rechazaba los expedientes. Lo que sí pedía era entonces documentación adicional. Y en casos difíciles, ¿verdad? Como ese que te comento, que tal vez un documento es indirecto, dependía mucho del criterio, ¿verdad? De la federación. Del que estuviera analizando, me imagino, el caso. Sí, entonces a veces te pedían un documento que no existe. Y al no existir, el expediente queda estacionado ahí. Uno les podía argumentar, ¿verdad? Y explicar por qué se decía que tal persona era hija de sutano. Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, en realidad fue más bien excepcional. Excepcionalmente te decían, no. necesitamos esa partida. Claro. Entonces hubo pocos casos, pero los hubo donde se quedaron estacionados. Claro. Y simplemente no hubo un rechazo, pero entonces no hubo aprobación, entonces no tienen la posibilidad de seguir con el Estado portugués. Claro, era un proceso relativamente complejo, porque, por ejemplo, tenías que hacer examen de conocimientos constitucionales y culturales de España. No tenías que hacer el examen de lengua por haber nacido en América Latina, pero sí tenías que tener una vinculación especial con España, y esa a veces podía ser complicada porque si usted es una persona que nunca ha tenido un vínculo con España de ningún tipo, entonces tenías que recurrir a hacer donaciones a instituciones españolas, ¿verdad? Para probar que sí había un vínculo entre usted y España. Otra gente sí, si usted tenía un pariente, por ejemplo, aunque fuera político, que era español, ya eso era un vínculo con España. Claro. Sí. Entonces eso ya te facilitaba un poco más, o si usted había estudiado en España. O en el caso mío, que yo estudié filología española, entonces a mí me servía el título que yo saqué en la universidad. Claro. Porque tenía una vinculación con España, ¿verdad? Y inclusive las materias que estudié eran parte de eso, donde usted señalaba cuáles se relacionaban con la historia de España, ¿verdad? Directamente, claro. O la literatura, o la lengua. Entonces, claro, eso fue, digamos, para mí era un beneficio en ese sentido. Claro. Y finalmente tenías que viajar a España. ¿Cuándo? Bueno, cuando ya usted pasaba al Estado español, ¿verdad? Porque lo primero era la certificación. Sí, una vez obtenido, usted pasaba al Estado español. El notario, digamos, que era el que fungía, digamos, como una especie de representante del Estado español, que verificaba que usted había presentado toda la documentación que le pedían, que era la partida de nacimiento debidamente apostillada, todo el pasaporte autenticado, pero todo hasta las páginas en blanco, ¿verdad? Tenías que mandarlo, la hoja de delincuencia, ¿verdad? Y luego el informe genealógico también, que tenía que estar ahí adjunto, todas las donaciones que usted hizo y todas las pruebas que vinculaban a su persona con España. Ok. ¿Y vos hiciste todo eso?
todo eso, bueno, cada persona, cada una de las personas que ayudamos, ¿verdad? Tenía que presentar eso. Claro. Entonces, claro, era un proceso, si se quiere, relativamente complejo. Aunque usted solito lo podía hacer, pero requería muchos pasos, estar muy atento de subir todo debidamente, y como era por plataformas electrónicas, aunque uno ya es de la generación que pasamos eso, ¿verdad? Que tuvimos que brincar a lo electrónico, la gente más grande que uno a veces le costaba. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, digamos, no fue tanta gente. Yo creo que más o menos fueron unas 140 personas, por lo menos que yo ayudé. Y sí hubo muchos otros, tal vez unos cientos, no sé cuántos exactamente, pero que venían de los judíos sefardíes que procedían del Caribe, que esos son muy recientes, digamos, llegaron a Costa Rica en el siglo XIX. ¿Cuáles familias? Sasso, Maduro, Lindo. Había una serie de familias que era más fácil porque su tradición, ¿verdad?, era definitivamente, digamos, rastreable. Claro. Entonces hubo un bufete, de hecho, de Costa Rica que se especializó en estos casos y habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero sí deben haber sido cientos. Okay. Y los de ellos se resolvieron muy rápidamente. Ah, ok. Okay. Entonces sí, hay un grupo importante de costarricenses que ahora tienen la nacionalidad española y un pasaporte y todo, correcto, aunque no vivan en España. Sí. Yo diría que no, tal vez es un grupo muy pequeño, pero sí, digamos, bueno, importante. Pudo haber sido mucho más, ¿verdad? Pudo haber sido mucho más, pero como te digo, nos dimos cuenta muy tarde, sí, por todas estas dudas que nos generaba todo el proceso, ¿verdad?, de España, pero sí fue real. Cuando pasabas al Estado español, ya tenías la certificación, todo listo, todo debidamente, y pagabas una tasa especial, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo que seguía es la firma del acta de notoriedad, que es casi ya cuando te están dando la nacionalidad. Lo único que resta es que hagas el juramento ante la bandera de España y el rey en tu embajada, en el país tuyo. Ah, ok. Entonces, pero para firmar había que ir a España. Claro, eso es lo que vemos en el video, donde vos estás firmando. El video firmando. fue la firma del acta de notoriedad de Madrid, okay. ante el notario, ¿verdad? Sí. Ya ahí le llevas toda la documentación física, la tenés que llevar. Él la ve, te dice que se dejan ellos para presentar ante el Ministerio de Justicia. Y en buena teoría, en un año te dan el pasaporte. Ah, ok. Y ya para eso, y jurar y demás, eso lo haces en la Embajada de España en Costa Rica, en San José. Ahora, en el caso, digamos, mío, ¿qué pasó? Yo estaba ya para firmar el acta para marzo del año pasado. Sí, y ya ustedes, ¿verdad? No hay que explicar mucho. Sí, cayó la pandemia y todo se atrasó. Cuando ya tenía yo casi listo lo del pasaje, entonces se desató lo del COVID y ya no pude. Hasta este año, inclusive necesitamos ya un permiso de la embajada especial. Yo todavía no tenía las 2 vacunas. Entonces, pero sí tuve que hacer la prueba de PCR. Pero tenía la invitación directa del notario que te decía, bueno, fulano de tal tiene que presentarse a esta oficina a firmar. Claro. Y la ley que les cuento es la ley 12/2015 okay. 12/2015. El 24 de junio de 2015, que entonces te permitía, ¿verdad?, viajar a España a firmar. Okay. Entonces ya no tuve problema. De hecho, algunos de los clientes que también les pasó lo mismo, ¿verdad?, que se retrasó por todo lo del COVID, están firmando en estas fechas. Pero los primeros que lograron ir, que le digo, a finales del 2019 y principios del 2020, ya tienen pasaporte en mano, ya yo los he visto. Entonces era muy real el asunto. Claro. Y entonces ahora me contabas que también sigue el proceso con Portugal, pero me imagino que las condiciones son un poco diferentes. Sí, tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Portugal, la ley es también desde 2015, no tiene fecha de caducidad y tiene ventajas en este sentido. Por ejemplo, no hay que saber portugués, no hay que hacer examen de conocimientos constitucionales y culturales de Portugal, no hay que viajar a Portugal y no hay que tener vinculación con Portugal. Solo eso te haces una idea, ¿verdad?, que es relativamente más fácil que el de España. Claro, claro. El asunto es que allá en Portugal hay todo un movimiento dentro del Parlamento de algunos diputados que piden hacer cambios en la ley, ¿verdad? Porque no eliminarla, pero sí hacer cambios para que sea más difícil
Claro. porque en este momento es relativamente fácil. Pedir un Porque vínculo mínimo. es correcto, no hay que tener vínculo, ese es el asunto. Sí, claro. Lo que tenés Por que lo menos el probar, lo idioma. esencial, sí, imagínate, con solo que te pidan, que tenés que saber portugués a cierto nivel, ¿verdad? O sea, los que están Ya, interesados, vayan estudiando portugués mejor. que vayan estudiando portugués. La cuestión es que el asunto con esta ley entonces es que es relativamente fácil, ¿verdad? Pero con todo eso que hay atrás podría ser que cambie en un futuro cercano. Sí, tal vez mediano, pienso yo, pero claro. no se sabe, ¿verdad? Siempre esa cuestión. No hay en el Parlamento presentado nada de esto. Ya, nada más la discusión. Sino que es correcto. Y de medios de prensa ha salido y todo, ¿verdad? Y hay diputados que salen y dicen que no puede ser posible, ¿verdad? Es que un se den rum, una diríamos. así. Claro. Es correcto, el rum que hablamos en Costa Rica. La cuestión es que entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Bueno, que sí está vigente. Entonces, el asunto es, ¿qué es lo esencial de la ley de Portugal? Que es lo mismo de la española, el informe genealógico. Ok, claro. Uno tiene que demostrar, ¿verdad?, que es descendiente de judíos sefardí. Eso es la esencia. Si no lo puedes probar, digamos, hubo gente que le tocó que es descendiente de judíos sefardí, pero no hay forma. Ahí eso es ni siquiera con indicio ni nada. No hay forma de probarlo documentalmente. Entonces, si no puedes probarlo, no hay forma de hacerlo. Claro. Y es igual, ¿verdad? No, la ley portuguesa no dice que haya que contratar abogados, pero obviamente a alguna gente le puede facilitar y le va a parecer más cómodo, ¿verdad?, que otros le lleven el caso, ¿verdad? Claro. No, hay un especialista en en leyes y demás, me imagino. Exactamente. Bueno, entonces, es una inversión. Pero digamos, yo siempre digo, bueno, eso es opcional, no es obligatorio, claro, para que también la gente lo sepa y tome su decisión bien informado, ¿verdad? Claro. Pero claro. sí es cierto que obviamente eso te puede facilitar porque, bueno, una persona que no tiene tiempo de estar averiguando cómo hacer un trámite, ¿verdad? Y tiene la capacidad para pagar, va a pagar un abogado y no hay ningún problema. Entonces, claro, Portugal es algo que empezó después de que terminó España, ¿verdad? Habiendo visto que sí fue real, que ya sabíamos también. Al principio lo de Portugal igual empezamos con todo, pero ya digamos no tan negativo, pero sí con dudas, ¿verdad? De si alguien de América Latina podría hacer ese proceso para Portugal. Porque me imagino que habrá mucho brasileño que sí, que puede ser que lo esté pensando, bueno, porque no sé cómo está esa relación Brasil-Portugal, si es más fácil obtener una ciudadanía portuguesa siendo brasileño o brasileña. No, digamos que en Europa todos los países tienen una legislación específica sobre alguien descendiente de un natural de ese país. Entonces, claro, España creo que permite hasta bisnietos. Sí. Pero requiere una serie de documentos, una serie de probar, digamos, que ese antepasado no se nacionalizó. Si ese antepasado llegó a Costa Rica, por ejemplo, y se nacionalizó, ya no puedes. Lo mismo pasa para Italia. Si ese antepasado se nacionalizó, ya no puedes pedir la nacionalidad italiana. Ok, ya entiendo. Entonces, cada país tiene sus variantes. Claro. O, por ejemplo, Italia pide que usted aporte una partida de nacimiento del abuelo italiano o del tatarabuelo, ¿verdad? Lo que sea. Y eso a veces es bien complicado, porque la Segunda Guerra Mundial sobre todo, desapareció pueblos enteros y ciudades. Documentos, claro. Entonces muchos documentos se perdieron. Entonces a veces igual no van a tener la forma de probar que esa persona nació en Italia. Aunque en un documento en Costa Rica diga que es italiano, ellos piden que sea con la partida de nacimiento. Entonces, claro, en cada país va a ser diferente. Entonces, esos están vigentes. Entonces, me imagino que Portugal, respecto de Brasil, tendrá una ley también, ¿verdad? Si vos probás que un abuelo tuyo era portugués. Pero el asunto es que estas son ancestrías muy, muy remotas. Claro. Claro. 600 años es mucho tiempo. Entonces, muchísimo ahí el asunto. Tiempo. O sea, han pasado entre 19 y 25 generaciones, nos contás. Sí, pero bueno, aún así, pues por eso es interesante, llama mucho la atención. Claro. Y entonces ahora tenés también personas que te hayan contratado para hacer también ese estudio genealógico de ascendencia sefardí. Sí, claro. Es que al final ya digamos, al inicio esas dudas que te dije que existían. Sí. Si gente de América Latina podría seguir el proceso de Portugal. Claro. Y sí se puede. Claro. Pero no conoces... El concepto
Sí, perdón. No, que si no conoces, o sea, todavía no conoces de alguna persona que haya obtenido ya la nacionalidad portuguesa por ese proceso. Costarricense no, porque, digamos, a eso voy entonces. Ya. Cuando termina lo de España, Ujú. eso fue en octubre del 2019. Ujú. sí, siguió vigente, digamos, y está vigente todavía, porque hicieron una prórroga no para inscribirse. Si usted se inscribió antes de esa fecha, Ajá. usted podía seguir su proceso porque Sí, la ley en sí de pedirlo caducaba en ese momento, pero si usted lo pidió en tiempo, seguía su claro, proceso normal, claro, claro. aunque saliera 2 o 3 años después, eso no O sea, importa. ahora, Entonces hay gente, para que tengan claro, no se puede presentar ni pedir a través de la española. correcto, Ok, sí. sí, eso es muy importante porque Ujú. todavía hay gente que a veces Se llama busca, diciendo de España, no, España ya se acabó. sí. Es Pero igual queda que la ley Portugal. sí, exacto. La ley de España hubo también una de memoria histórica en los años 80 del Ujú. siglo pasado, y entonces era muy fácil también probando que usted venía de un abuelo o bisabuelo español, obtenía la nacionalidad, pero eso también, esa ley era muy específica, muy fácil de hacer, ya no existe. Existe la normal, digamos, el proceso migratorio normal, Ujú. de si usted prueba que su abuelito era español, pero tiene que hacer toda otra serie de documentos Claro. más complejos. Y que no se nacionalice, que no obtuvo la nacionalidad del país al que migró. Es correcto. Pero bueno, la cuestión es que para Portugal entonces, de ahí sí se puede. Al final el concepto es amplio, digamos, en el sentido de Sefarat, que era toda la península ibérica. Ujú. Entonces hay la posibilidad de que un costarricense lo pida. Entonces, la pregunta tuya es, ¿hay costarricenses que lo han obtenido? No, no que yo sepa, No pero sí, todavía. digamos, sí, el primer paso, que es igual el informe genealógico y obtener la certificación de ascendencia sefardí, sí ya la han obtenido varios costarricenses, Claro, a los que les hemos ayudado, ¿verdad? Porque eso sí igual se puede documentar. claro, claro. ¿Verdad? Sí, ese es el Digamos, primer paso y el principal. el principal, porque Ujú. luego lo demás es como un trámite burocrático, Sí. porque lo que pide la ley es que usted haya sido declarado descendiente de judíos sefardí. Ujú. No tenés que ser necesariamente practicante del judaísmo en este momento. Claro, claro. Sí, Simplemente ese es ser. en el caso Ahora, Portugal. exacto. Lo que pasa es que en Portugal hay como 3 instituciones que dan esos certificados. Uno es la CIL, que le decimos, que es la Comunidad Israelita de Lisboa, Ujú. que es a la que acudimos los latinoamericanos, porque en eso es más amplio. Luego Ujú. está la de Oporto, pero ellos solo atienden como los casos de judíos practicantes o como decirle a alguien que fue nieto de un judío practicante y entonces está muy reciente. Ujú. Pero los más remotos no los No, atienden. ok. Y está la de Belmonte, que esa no conozco, digamos, sé que existe y sé que lo emite, pero no sé Las el sistema, condiciones. digamos. Ujú. Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué hace un costarricense, digamos? Tiene que dirigirse al asilo, ¿verdad? Ah, ok. Y entonces ahí la comunidad israelita de Lisboa le va a dictaminar si sí o si no. ¿Y conoces de algún caso que ya lo hayan dictaminado que sí es descendiente, sí, desciende de Descendiente. sefardíes? Ujú. Claro. No, Ah, no, ok. ya hay varios, Ujú. tal vez unos 10 que ya fueron aprobados, pero el Ok. proceso es muy lento, que también eso es bueno Bueno, saberlo porque la gente, ¿verdad? sí, no es Puede tener automático. prisa y no, es un proceso lento. Ante Solo más o para que se menos. haga una idea, el Ujú. proceso de aprobación del expediente llevó entre 6 y 8 meses. ¿Verdad? Es bastante. Solo la aprobación. Ahora después sigue, metes toda la documentación al Estado portugués Claro, y ya seguís a la parte final. sí. Pero se calcula, ¿verdad? Según los que saben, ¿verdad? Los especialistas, que se va a durar entre 2 años y 3, Ok, ¿verdad? En claro. obtener finalmente eso. Todavía, ya le digo, todavía no No conozco un sé si no. costarricense que lo haya Ok. obtenido. Claro, Pero porque basados en la experiencia de España, ya sabemos ujú, que es factible, ¿verdad? Que sí claro, es algo, claro. no era una fantasía o no era una farsa o no. Sí, sí, no, yo te invité a que hablaras de eso porque precisamente en la última
entrevista que hicimos sobre la sangre afrodescendiente entre los costarricenses, una persona, un conocido mío, algo habló de lo de judíos sefardíes y que eso era mentira y no sé qué. Yo dije, bueno, aquí está, no es mentira. De hecho, yo le contesté que no es mentira. Así que este programa es de seguimiento a ese comentario porque sí, claro, se dice mucho y demás y es cierto, hay muchas cosas que son estafas, especialmente ahora en época de redes sociales, pero esta en efecto no lo es. No, imagínate que inclusive ha habido colegas genealogistas que mandan videos diciendo, vean la estafa que hay ¿En serio? ahora, y se refiere a eso, a la nacionalidad portuguesa. Y yo les digo, no es una estafa. O sea, ya yo me informé, porque también eso era el asunto, ¿verdad? Con España fue que nos informamos ya muy tardíamente. Claro. Y la ley era muy específica, entonces uno leyó y la ley decía una cosa y resultó ser que era un poco más amplio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que una se pone un poco incrédula por el hecho de ser algo tan de atrás, ¿verdad? Tan lejano, 1492. Pero bueno, sí, es que no estamos acostumbrados como a esas fechas tan remotas en el país, que es tan reciente, digamos, como república y como historia en algunos sentidos, o lo que hemos documentado, heredado. Pero sí, en efecto. Entonces, sí es posible obtener, digamos, seguir ese proceso a través de Portugal, y que bueno, que va a tomar su tiempo y demás, pero bueno, ahí está, y el que se quiera animar, pues lo haga. Yo creo que no se pierde nada. Claro, y digamos, de las ventajas que tiene respecto de España, ¿verdad? Es que es un poco hay menos requisitos. Claro. El de España era... Por el momento. Sí, exacto. Y el de España, por ejemplo, además tenías que viajar a España a firmar. Claro. Ya solo eso implica un viaje, ¿verdad? Una inversión. De lo que implica costos, etcétera. Pero bueno, al final, digamos, mucha gente joven, sobre todo, que ya también han estudiado afuera o que tienen proyectado hacerlo, le ven una posibilidad práctica a esta nacionalidad portuguesa. Sí. Y es que además recordemos que Portugal pertenece a la Unión Europea. O sea, si se obtiene un pasaporte de cualquier país de la Unión Europea, primero eso te permite circular por toda la Unión Europea, por toda la zona Schengen, obtener mucho más fácil entradas a otros terceros países fuera de Europa. En fin, es un pasaporte sin embargo, el pasaporte tico sigue siendo un muy buen pasaporte. Sí, y eso lo he comprobado yo muchísimas veces, ¿verdad? Que a veces nos quejamos mucho de eso y somos poco orgullosos de nuestra nacionalidad y nuestra historia republicana. Y la verdad es que sí, yo he viajado mucho por todo el mundo y nunca, o sea, no nos piden visas en muchísimos sitios, y si nos la piden, o sea, nos la dan con un gran placer, como me pasó hace muchos años en Suiza para entrar a Francia, que la chica se quedó hablando como 40 minutos conmigo porque había venido a pasear a Costa Rica, y que divino y que no sé qué, y me dio un montón de folletos para ir a París, por aquí, por allá, en fin, fue muy divertido. Sí. Y así pasa, o sea, la gente que a veces te pide y, Costa Rica, o sea, playa, sol, ¿verdad? Creo que todos los que hemos viajado alguna vez nos ha topado eso en la fila esa de migración, y se quedan hablando con uno que estuvieron en Costa Rica, que estuvieron en que es un paraíso. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora que venía en este viaje a Madrid, venía una muchacha de Israel, de ascendencia curiosamente sefardí. Estuvimos hablando y me dijo, ¿usted de dónde es? Y le digo, de Costa Rica. Dice, uy, yo vengo de Costa Rica. Dice, qué país tan hermoso, y las personas. Y dice, dice, tiene que ver con no tener ejército. Dice, ustedes son de corazón abierto. Dice, son personas como tranquilas, dice, abren su corazón y no tienen como problema. Me llamó la atención porque uno en Costa Rica, como decís vos, vemos las cosas diferentes. Sí, somos muy pesimistas, muy quejosos. Sí, y no, o sea, tenemos que cambiar ese chip. Yo creo que dejarnos de ver para el ombligo y ver para más allá, porque no es así, para nada. Sí, hemos tenido, pues claro que somos un país con muchos proyectos inconclusos en el pleno bicentenario, ¿verdad?
Claro, que lamentablemente dice uno, bueno, se dejaron de hacer cosas que se tenían que hacer y también lo permitimos nosotros, ¿verdad? claro, sí, Como sí, sí. ciudadanos. Pero tenemos algunas ventajas y una de ellas es nuestra propia idiosincrasia y cómo nos diferenciamos en el mundo, ¿verdad? Claro, Entonces ahora mucha gente con esto de los procesos de nacionalización se da uno cuenta de la gran cantidad de costarricenses que están fuera de Costa Rica, y que están diciendo de Costa Rica cosas interesantes y importantes. claro, claro, en efecto. Tienen buenos puestos y tienen trabajo y son otra generación ya que dio el salto. Lo que Sí. tendríamos que hacer todos, claro, el problema es que dejemos vacío el país, entonces eso nos serviría. Y no nos estamos reproduciendo. ¿Verdad? Y qué te iba a decir, y como de alguna anécdota interesante de la gente de la que le hiciste la genealogía para obtener la, la nacionalidad española, que te acordes, que puedas además, porque eso también sé que es sin comprometerte, Bueno, obviamente, ¿verdad? claro, claro. No, y bueno, no puede uno decir, salvo que le haya pedido permiso a los clientes, ¿verdad? Claro. Pero uno muy interesante, yo daba en ese momento clases de genealogía, las daba en AGECO, aunque no es con AGECO, sino que yo las organizaba y daba las clases en AGECO, que ellos facilitan las instalaciones. Bueno, estaba dando un curso de genealogía y una de las alumnas, al puro final del curso, ¿verdad? Yo comenté algo sobre esto de la nacionalidad española. Porque también, si se quiere, también fue un proceso bastante silencioso. Sí. Yo no le di publicidad al principio porque tenía mis dudas, digo, era una Claro. inversión relativamente alta y si no salía, imagínense, ¿verdad? ¿Qué le Sí, dice claro, queda uno mal. Aunque yo siempre le advierto a la gente, ¿verdad? Mire, yo no le garantizo que se lo aprueben, yo le puedo decir que ya vi que se lo aprobaron a alguien, Claro, pero que se lo vayan a aprobar a ustedes, eso no depende de mí. claro. Pero bueno, la cuestión fue que esta clienta, ¿verdad? Digo, esta alumna me dice, al final me dice, uy, Mauricio, yo hace tiempo estaba buscando eso, porque lo quiero para para mis hijas y mis nietas, y nietos. Yo le digo, "Hey, perfecto, yo te puedo ayudar". Entonces ese núcleo familiar era algo así como 7 personas. Y eso fue creciendo, porque entonces ella le dijo a las hermanas, a las primas, cuando al final solo esta familia eran 25 personas Wow. que hicieron el proceso y a todos ya, Y todo la le gran pasaron. mayoría, sí, la gran mayoría ya firmó el acta de notoriedad. Wow. Faltan unos poquitos, ¿verdad? Porque organizar un viaje en media pandemia, les aseguro que sí no es fácil, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay que buscar un montón de... Y sobre todo, como todo cambia cada cierto tiempo, ¿verdad? Que, de hecho, por ejemplo, ahora que yo venía, el muchacho de la aerolínea me dice, pero usted no tiene la vacunación. Le digo, no. O sea, entonces Dice, solo tenías una. yo creo que no va a poder. Le digo, no, yo creo que sí, le digo, porque lo que entiendo es que la ley me da a mí la posibilidad, casi que es perentorio que yo venga a firmar, digo, que vaya a firmar a Madrid. Dice, bueno, déjeme preguntarle a mi jefe y se fue. Bueno, ya después de que hablaron, uno los ve, ya vino y dice, no, sí, usted sí puede ir. Dice. Claro. Porque precisamente voy llamado por una autoridad española. Claro. A firmar. Entonces, Sí. Venga, firme eso es lo más importante. para Y claro, seguir pues el proceso. Claro. los ticos tenemos muy buena experiencia ya en cuidarnos del COVID, ¿verdad? Bueno, la mayoría, no diría que todos. Sí. ¿Verdad? Uno sigue el Sí, protocolo. pero no es como otros países que no es Brasil, ¿verdad? No. O Perú. Sí, ya uno tiene experiencia, ya uno sabe que tiene que cuidarse y no pasa nada. Y ahí va un proceso de vacunación y PCR y todo lo que se pide ahora. Pero bueno, no ha sido muy interesante. Voy a mostrar luego algunas de las fotografías que tomaste del sitio donde vienen los descendientes de Arias, de la torre de Arias Dávila, por ejemplo, que es en Segovia. Y, ¿verdad? Y algunas otras cosas que aprovechaste para tomar en este viaje a España, para seguir ese proceso. Claro, y es interesante, ¿verdad? Que de una familia, además, curiosamente, una muy reconocida en su momento, ¿verdad? Porque ya no hay, bueno, sí hay todavía Vázquez que posiblemente descienden de Vázquez de Coronado, pero no por línea de varón, sino por líneas ahí femeninas. Pero Juan Vázquez de Coronado, ¿verdad? Que uno como estudiante en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Resulta que es antepasado de casi todos los costarricenses, tal vez del 70%. Entonces, cuando uno lee los textos de historia,
estás leyendo la historia de tu gente. Lo que pasa es que no nos enseñan, ¿verdad? Eso en la Sí, escuela, ¿verdad? sí, como, Cuando- como parte de la identidad. Sí, más bien como un objeto ajeno y de verlo de largo, el otra, tercero, otra edad. el otro está allá y ese Exactamente. no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No, Resulta que pues todos yo, los ticos del Valle Central venimos de los mismos conquistadores, sea usted de la clase alta, baja, la antigua oligarquía, etcétera, todos venimos de los mismos. Lo que pasó es que en algún momento se separan, ¿verdad? Las familias, sí, como pasa en todo lado, claro, pero todos venimos de los mismos, ¿verdad? Hay un proverbio árabe muy bonito que dice, todos los reyes son mendigos y todos los mendigos son reyes. sí, Es porque al final todos venimos de todos. En un país tan pequeño como el nuestro, venimos de los indígenas sometidos, de los esclavos avasallados, ¿verdad? Y de los conquistadores y también de los españoles pobres que llegaron, porque no todos los españoles que llegaron eran gente así, eh, no mucho, noble, aunque fuera de la nobleza baja, que era la hidalguía, ¿verdad? Vino de sí, todo. de todo, Y sí, de sí, todos ellos venimos, ¿verdad? sí, sí, en Salvo efecto. algunos, ¿verdad? Sí, mira, y si alguien quiere contactarse con vos para este posible estudio, podemos dar tu correo electrónico para ponerlo en El el... correo electrónico o el WhatsApp, Sí. que me Ah, ok, escriban al WhatsApp. perfecto. Entonces yo lo voy a dar ese Es, dato, lo voy a dejar está la grabación, ahí va a estar saliendo a lo largo de esta entrevista en una pequeña capsulita de títulos y también lo voy a poner en la descripción del video y de la información adicional. Pero ha sido muy interesante y voy a aprovechar que Mauricio está acá para contarles que voy a seguirlo invitando porque el tema de la genealogía y de la historia es muy interesante. De hecho, hay otro programa con don Vladimir de la Cruz en esta misma plataforma que es muy interesante escuchar a don Vladimir hablar de la historia de Costa Rica contada de una manera además muy apasionante también. Tienen mucho que contarnos de historias muy interesantes de quiénes somos y de dónde venimos y de cómo se gestó esta cultura iberoamericana. Así claro, que, ¿no? Con mucho gusto. así que vamos a seguirlo invitando una vez al mes, tanto, bueno, a vos como a algunas otras personas de la Asociación de Genealogía De la academia. de la Academia, perdón, de la Academia. Es fundamental Genial, conocer. porque siempre el conocer de dónde venimos nos da una, una parte de hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Ok, muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias, chao. Mauricio. Y les espero dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Y les invito también a que más tarde, a las 4, se tomen un café con Odette en su programa, aquí en Voces por Media Calle. Que tengan una bonita semana. Muchas gracias.